mucho porque en este momento está pidiendo que le resuelvan su tema futura jubilatorio. jubilación porque sabe que hay un tope, Claro, hay él un cobra- límite él cobra la y él máxima. tiene la máxima que está hablando casi de 10 millones de pero pesos, va- casi como un senador está Pero va cobrando. cobrado así que, palo y bueno. medio. así que, 2 palos 100. Ya le doy el está teléfono. Lamento preocupado decirle. porque Lamento decirle, Pepe, que va a cobrar 2 está, millones está- él está enganchado con los legisladores nacionales, directamente. No, dejen de- directamente. Qué boludez. Bueno, pero bueno, vamos a ah, preguntarle a una persona que sepa. Le vamos a dar un toque de seriedad a este, Claro, a por este supuesto. espacio. Hay un especialista y no le faltemos el respeto al especialista. Estamos, como siempre, con la valiosa presencia, porque siempre nos aclara un montón de dudas que tenemos nosotros y nuestros oyentes. El doctor Juan Pablo Matra, buenos días, ¿cómo Hola, le va? Roberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? La verdad, Acá estamos. está de vuelta con nosotros. Recibí invitación y vine, ¿viste? Sí, Soy rápido. la ansiedad de Núñez Ahí, no le encontrábamos su respuesta. Así que, ¿cómo andan ustedes? ¿Querés que hablemos de alguna de las cuestiones que nos han estado planteando? Dale. Sobre todo, no tanto de jubilación, sino de pensiones, porque creo que existen más de una característica. Está bueno el planteo, porque cuando hablamos de pensiones siempre pensamos en las pensiones no contributivas, Claro. y ahí se confunde. Sí, Pero en realidad vamos a las contributivas, que creo que es lo que ahí confunde Sí, mucho a la sí. gente, ¿no? Vos tenés la jubilación como un haber previsional, y de la jubilación deriva la pensión, que es el cónyuge que muere le transmite a su cónyuge la pensión. Esa es la pensión contributiva, digamos, que creo que es importante también tenerlo presente porque el término es el mismo, pero estamos hablando de haberes previsionales que tiene que pagar, digamos, el ANSES por aportes que se hicieron, ¿viste? ¿Se transfiere el mismo monto? No, el 70%. Pero vos tenés las pensiones contributivas, las que derivan de un beneficio de jubilación, o sea, un jubilado que fallece transfiere una pensión. Una persona viuda cobra Exacto. lo que cobraba, el 70% de lo que Exactamente. cobraba de jubilación Exactamente. su cónyuge. ¿Y Exactamente. las no contributivas? Y las no contributivas son las pensiones graciables, Claro. sin aporte. Otorgadas por algún organismo. Exacto, que es lo que hoy está muy hablado mucho del ANDI, la Agencia Nacional de Discapacidad, las personas que no tienen capacidad o tienen discapacidad o capacidad para trabajar y además carencia de recursos. La PUAM es una de las La pensiones más exactamente, caracterizadas. La pensión universal para el adulto universal, mayor. claro. Que esa, yo siempre lo digo, en las leyes que se han vetado, a la PUAM le habían sacado el requisito socioeconómico. Entonces la PUAM iba a ser universal, tengas $1 millón o un montón de bienes o no tengas nada. Entonces producía un agujero fiscal muy grave. Entonces yo siempre le digo, preguntémonos si realmente querían ayudar a los más necesitados, porque si no, no hubieran ingresado o hubieran sacado el requisito de la PUAM de la encuesta socioeconómica, Claro, porque claro. hay que pagar y todo se paga siempre, y eso es lo que otro que me gusta destacar mucho, siempre se paga con los fondos del ANSES, y en realidad el ANSES puro, o en un principio era para los aportes de los trabajadores para los trabajadores, pero hoy se convirtió en una caja que no solamente es para trabajadores, sino también para gente que nunca aportó. Claro. Entonces, la injusticia se le da al que aporta y que dice que poco que cobro, porque con mi aporte también estoy sosteniendo al que no trabaja. Pero bueno, son cuestiones muy de fondo, creo que hay que dar una discusión seria, objetiva, y darle una Cuando se solución. plantee seriamente la posibilidad de una reforma provisional. Exactamente. Ahora, Roberto. recién hablaba de la pensión a un cónyuge. Claro. También puede ser una pensión a los hijos. Claro, las pensiones, dice el artículo 53 de la ley 24.241, derivan, o a quienes les corresponde, al viudo, a la viuda, a los convivientes, o al conviviente, y a los hijos menores de 18 años. Esa es la regla general. Vamos a deshojar los casos. Cónyuges, tienen que estar casados, la ley no exige otros requisitos. Hay un tema, los separados de hecho, los cónyuges separados de hecho, ¿cobran o no cobran? La ley no lo exige, pero hay una ley muy vieja, de la época de Onganía,
del año 1967, la ley 17.652, si no me falla la memoria, una ley vieja, que dice que el cónyuge separado de hecho por su culpa o por culpa de ambos no tiene el derecho a la pensión. ¿Tampoco es aplicable, doctor, en el caso de las uniones convivenciales o sí? Claro, las uniones convivenciales se equipararía a un ¿Matrimonio? claro, a un concubinato, digamos. A que vos, para ser concubino o el conviviente, un conviviente tiene el derecho, si tenés más de 5 años de convivencia, desde la fecha de fallecimiento hacia atrás. Nos llamó un oyente que yo la anoté porque la verdad que me resultaba curiosa la pregunta. Nos dice, ¿se puede compartir una pensión entre un cónyuge superstite y una conviviente del causante? Claro, ¿A qué esa se es una de las refiere? casas que... Debe ser ella, debe estar interesada ella en... Quiero para que quede claro. Los cónyuges tienen derecho por el solo de la pensión, sí, pero el solo hecho de ser cónyuge. ¿Está bien? Los convivientes tienen derecho, sí. ¿Qué necesitas para cobrarlo? Desde la fecha del fallecimiento hacia atrás, 5 años de convivencia. Y si tenés hijos, 2 años. O sea, se reduce a 2 años. Y Es los decir, hijos... un conviviente con un hijo necesita 2 años 2 de años. comprobar que están viviendo juntos. Exactamente. Pero si ese conviviente se separó, Se rompe la se convivencia. rompe la... Claro, perfecto. ¿Me entendés? Es como un divorcio. Claro. El tema es que los cónyuges casados se separan, de hecho. Pasa mucho. Sí. Entonces, la ley te exige que acredites culpa en la separación del cónyuge que ha sobrevivido. ¿Está bien? Sí. O sea, el que sobrevive tiene que tener culpa en la separación o debe haber culpa concurrente, del que murió y del que sobrevive. Si no hay culpa del cónyuge supérstite, del que sobrevive, el cónyuge supérstite, tiene derecho a la pensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los hechos? Que no se prueba la culpa. O sea, cuando uno se separa de hecho, no queda nada escrito que la culpa es tuya o es mía. Claro. Entonces vos balancés, como cónyuge, tramitas el derecho a la pensión, el ANSES verifica que hay 2 domicilios diferentes, ¿sí? El cónyuge que falleció ya no convive más con el que está vivo, te deniega el derecho. Pero vas a la justicia y la justicia dice, no, mire, la culpa no se presume. Entonces tiene el derecho porque está casado. No está roto el vínculo. No está roto el vínculo y no hay presunción de culpa. Si querés probar la culpa en sí, haga la prueba que sea necesaria para probar que el cónyuge supérstite tenía culpa en la separación. Eso estamos hablando siempre en gente que está en relación de dependencia. Claro, gente que tenía el beneficio ¿Qué previsional. pasa, por ejemplo, con los monotributistas o responsables inscriptos? ¿Tienen el mismo derecho los cónyuges? Si tienen aporte, sí. ¿Está bien? Digamos, si está jubilado... Si está jubilado como monotributista o como responsable inscripto, es un derecho previsional que se transfiere como pensión. Ah, perfecto. ¿Eso Ya- no puede ser transferido a los hijos en el hecho de que estén separados o divorciados? No les cabe Claro, derecho. los hijos menores de 18 años sí cobran también la pensión. Ajá. Ahora, Bueno, y entonces, volviendo a la sí. pregunta de Roberto. Entonces, viene la cónyuge supérstite separada de hecho, reclama el derecho, pero esa persona que había fallecido estaba conviviendo y le habían dado a la conviviente el derecho a la pensión. Claro. Entonces, ¿qué dice? Bueno, hay una pensión, hay una conviviente acreditada, hay una cónyuge sin culpa, tengo que dividirla. Y el beneficio se divide en 2. Ah, se divide. Uno para la cónyuge y para la viuda, digamos. y para la viuda y para la conviviente. Mira, Entonces, Recién hablábamos que la pensión la pueden recibir los hijos. los hijos. ¿Hasta los 18 años? ¿O Hasta- se puede extender? La ley dice hasta los 18 años de edad. Pero ¿Hay hay alguna razón para que se pueda extender? Sí, hay Discapacidad, vamos a la extensión objetiva y de por vida. Incapacidad para el trabajo, las hijos e hijas solteras o viudas, dice la ley, y viudos también, de menos de 18 años, que cobran la pensión. Los mayores tienen que estar incapacitados para el trabajo y además tener carencia de recursos y haber estado a cargo De la familia. digamos, del titular del beneficio, del padre o de la madre que haya tenido la jubilación. Si este hijo fuera mayor de 18 años y estuviera estudiando, no.
Se puede extender hasta los 21 años, Sí. pero con el dictamen judicial, con una resolución judicial. Claro, El ANSES no te lo extiende. con un pedido de excepción, supongo. Claro, que decir, deberá mire, hacerse. tengo 18 años, No estoy trabajando. no estoy trabajando. Hay jurisprudencia que dice, mire, a los 18 años es muy difícil insertarse en el mercado laboral, Claro. está estudiando, extiéndale la pensión hasta los 21, ¿sí? Si hay antecedentes. Por eso hay que, cada caso, hay Hoy, que hoy irlo el viendo. sistema jubilatorio dicen que está en quiebra. Sí. Está en quiebra por la falta de aporte, porque son pocos los que aportan al sistema, por las irregularidades. ¿Por qué ¿Cuál está es? en quiebra? Para mí hay dos razones. Porque hay un tema que a mí no me cierra. Está el fondo de sustentabilidad, ¿verdad? Que es hiper millonario. Es más, se utilizaron fondos para el Tesoro Nacional, para hacer distintas imposiciones financieras. Digo, si el sistema está en quiebra, ¿cómo existe el sistema? El Fondo de Garantía Claro, de Sustentabilidad. Garantía de Sí. sustentabilidad. El problema a mí son tres cosas. Al Fondo de Garantía de Sustentabilidad siempre lo usaron políticamente Sí. y lo tocaron como quisieron. Gran problema. Segundo, hoy el sistema está en quiebra por dos factores objetivos fundamentales. Y es cierto, en quiebra en el sentido de que no es que esté en quiebra, que, que no van a dejar de pagar, pero tenemos que empezar a pagar mejores jubilaciones. La mínima hoy es 390 Con el bono. Claro, 320 con más los el 70. bono. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que tenemos casi el 50% de los jubilados son jubilados con moratorias previsionales, o sea que nunca aportaron los 30 años. O nunca aportaron o no llegaron a los 30. Y el otro gran problema es el trabajo negro. Claro. Entonces, si tenés en un país que tenés más del 50 o 60% de trabajo en negro, gente que no genera aportes al sistema del ANSES. Entonces, hoy se dicen que el promedio de trabajadores para mantener a un jubilado tiene que ser 4 Sí. a 1. Sí. Hoy tenemos, creo que 2 a 1. Sí, 1,5, el último 1,5, estudio marcaba 1,5 por 1. Entonces, en algún momento va a explotar o cada vez van a ser más bajas las jubilaciones. Y hay Eso se una puede- curiosidad que por ahí no se tiene en cuenta, que es la expectativa de vida Claro. de los Exactamente. jubilados. Por eso Digamos, se habla hoy los del jubilados aumento. viven, parece cruel decirlo, pero hoy viven mucho Viven más, claro. que Exactamente. cuando se Sí, diagramó se hizo la este ley. sistema. Claro, antes vivían menos, hoy la expectativa de vida por la medicina, la calidad de vida creció, entonces en la Sería Por una ejemplo, solución Jorge, vos que lo se ves a va- Jorge y Tiene 100 años. es un tipo que está casi en los 87 años, mira, parece que va a vivir Impecable. 20 más. Está impecable. Está- Bueno, pero eso se solucionaría con aumentar la edad, tanto de varones como de mujeres. Yo la 60, verdad, 60. hoy más que aumentar la edad, me parece que hay que preocuparse por aumentar el trabajo registrado. En blanco. Exacto. Que es el gran mal. Y no tocar la caja. Claro. Mientras Fundamentalmente. aumente el trabajo registrado, esto es numérico, o sea, no se toque la caja, si el Estado está en equilibrio fiscal, bueno, lo que tenemos que hacer con el equilibrio fiscal, esto lo aclaro, es ayudar al más necesitado. ¿A quién? Al ANSES, a los jubilados de ANSES, a las personas con discapacidad, y esa caja empezar a engrosarla. Entonces, a No partir hay, de ahí... Lo que pasa, ayer hablábamos con Jorge, ayer escuchábamos una nota donde dice que los intereses que paga el Estado Nacional por la colocación de letras y bonos en el mes de julio había alcanzado los 14.000 millones de dólares, Exacto. que es casi 4 veces lo que significaría un aumento para los jubilados. Claro. Sí, pues depende Exacto. la mirada que vos hagas de los recursos públicos. Exacto, entonces protejamos a los jubilados, tratemos de engrosar, digamos, a la caja, no se la toquemos, le demos mejores jubilaciones, no podés vivir con 400.000 pesos. Ni ahí. Y El hoy- tema, lo que yo te planteaba de subir la edad jubilatoria lo están tratando en muchos países del mundo porque obviamente por la medicina, por la alimentación, por lo físico y demás, digo, mucha gente se jubila, pero no hay gente que entra al Estado, buscan más la parte privada.
Y Sí. ahí es donde también aparece el desequilibrio. Porque Exactamente. vos te jubilás como monotributista y si te toman los últimos 4 años de aporte, te jubilás con la mínima. Exacto. Hoy hay un tope en la máxima que tampoco alcanzás a tener una buena jubilación. Obviamente mucho mejor que la mínima, pero digo, si vos en la actualidad ganás 4 millones, inmediatamente pasás a cobrar la mitad. Exactamente. Con No, un límite que ni hay- siquiera hay- es la esa mitad. Tope, fórmula, el esa haber fórmula- máximo es 2 millones Claro. 50. Juan, por ahí. esa Doctor, fórmula, la perdón. fórmula que calcula el ANSES para las jubilaciones y pensiones, ¿es errónea o está bien hecha? No, a ver, vos para calcular las jubilaciones, esto es las leyes de movilidad jubilatoria que Sí. se dieron del 2008, la primera con Cristina Fernández en la ley 26.417, después está la ley de Macri, la 27.500 y pico, y bueno, estas leyes de movilidad jubilatoria, vos para la movilidad del haber jubilatorio, tenés que contemplar factores, que es lo que estamos hablando, cómo yo le actualizo el haber. Claro. Y hay 3 grandes, digamos, factores para actualizar la movilidad. Uno es el índice de inflación, la Sí. IPC. Otra es la recaudación del ANSES, o sea, cuánto ingresa a la caja de ANSES. Y otro índice que se usa es el promedio de las remuneraciones o de los salarios, el índice RIP, de remuneración promedio de Sí. salarios estables del trabajador. Esos 3 índices, con esos 3 índices se han ido elaborando las diferentes leyes de movilidad. El tema es que te hacen unas fórmulas complejísimas que nadie las entiende. Entonces vos para liquidar tenés que tener un experto que lo liquide. Y por Claro. ejemplo, la ley de Cristina Fernández tenía un combinado entre recaudación e incremento de salario 50 y 50%. Ese índice de movilidad usaba. Después vino la ley de Macri y dijo, no, yo voy a combinar 70% para la movilidad, estamos hablando, para Sí, la sí. actualización. 70% índice IPC, 30% salarios. Y después vino la ley de Fernández y dijo, no, yo voy a combinar 50% salario, 50% recaudación. El tema, por ejemplo, de la ley Fernández, hacía un cálculo con una raíz quinta, entonces el incidente de actualización que tenía era mínimo, Era o sea, muy bajo. era Claro, raíz quinta, claro. ¿me entienden? O sea, Sí, no- sí, sí. esto lo explico muy rústicamente porque no soy matemático, pero, Sí, sí. pero por eso fue tan mala y por eso hace muy poco, el año pasado, el fallo Cortés Leonardo Evaristo de la Cámara Federal de Mendoza declara la inconstitucionalidad de la ley Fernández o la ley de la época de movilidad de Alberto Fernández que empezó a regir en el marzo de 2021 y dice, miren, esa ley los derribó a los jubilados, es regresiva, es mucho peor que la ley anterior y aplica el índice IPC puro de precios al consumidor, que en esa época hubo mucha inflación, entonces los reajustes Sí. de los haberes de los jubilados salen muy buenos, salen Hay una bien. cámara en dos Mendoza preguntas, ahora. dos Hay una preguntas. cámara. La Cámara es ma- Federal de Es Apelaciones. mucho de más Mendoza. rápido el trámite que anteriormente, que tenía que ir a... Mira, el trámite es así, vos haces para los reajustes, vamos a hablar Sí. ya un poco, ya que ha salido el tema. Sí. Vos presentás primero un reclamo administrativo al ANSES, el ANSES que te dice, mire, yo quiero que me reajuste con el fallo, el primero que fue, si usted lo voy a decir, fallo Badaro, Badaro, ahí sí, todo el el clásico. mundo, después hay 1.000.000 de fallos, Sí. pero bueno, reajústeme. ¿Qué dice el ANSES? No, mire, yo uso los índices de ley y no le voy a reajustar porque está bien liquidado. Entonces te vas con esa negativa Directamente. al juzgado federal, Secretarías Contencioso Administrativa 3 y 6 de la provincia de San Juan y planteas la demanda. En el juzgado hay muchos antecedentes, yo hago esto, digamos, en el estudio hace muchos reajustes, sale en la sentencia admitiendo la demanda y diciendo, mire, liquídenle con índices que no le sean... El haber Perjudicial. de jubilado por Constitución Nacional tiene que ser sustituto del haber en actividad. No puede ser que vos en la actividad ganés 5 y ahora cobré 2. Claro. Hablando de los topes. Entonces te dice, no, mire, tiene que ser sustituto, tiene que mantener el mismo nivel de vida. Está bien, va a ganar un poco menos porque Sí. así es el sistema, pero no puede ganar para muchísimo en el menos. resto- Dos Todo el mundo- dos consultas últimas mías. La última pregunta la dejamos a cargo de Yáñez, que se nos pasa el tiempo. Se ha planteado a veces la injusticia que genera el sistema, la fórmula para otorgar la jubilación, porque algunos dicen, mira, yo, o puede ser que alguien sea un empresario exitoso,
que le ha ido muy bien, que su vida era próspera y demás, propio de los vaivenes de la economía argentina, en los últimos 10 años tuvo que cerrar su fábrica o su empresa o lo que fuera, terminó pagando el monotributo porque empezó de nuevo. Claro. Digo, yo contribuí durante 30 años con un aporte importante y me terminan no Jubilando teniendo con en la cuenta mínima. todo ese Y los aporte y últimos solamente 10 10 no años. tuve... Eso, y lo otro, pues, que va acompañado de esto, es, en algún momento se decía que casi a propósito se liquidaban mal las jubilaciones, teniendo en cuenta el gasto que generaba, tanto que después vino la ley de reparación histórica, la de Macri, que Claro. pagaba todos los reajustes. Claro. ¿Se Se sigue calculaba. haciendo una cosa similar? ¿Se tiene que observar cada una de las liquidaciones ahora? La ley de reparación, vamos por parte. La jubilación es el promedio de los últimos 10 años de aporte que vos tenés. Entonces, si vos tenías muy buenos años de aporte, los primeros 20 y los últimos 10 no, te va a salir una jubilación baja. Es el sistema que hoy tiene la ley. ¿Eso cómo se podría haber solucionado? Y antes existía el sistema de capitalización. Claro, la FJP. Y las desaparecieron de un día para el otro. Entonces el sistema de capitalización que permite que si vos tenés buenos ingresos, bueno, vas capitalizando y después si te quedás, digamos, sin ingresos, nosotros estamos en un sistema solidario de reparto, entonces todo ingreso a una caja común y de ahí repartimos. Uno de los tantos daños que nos hizo Vudú. Sí, tal cual. Y el otro tema es ley de reparación histórica. Vino, Macri hizo la ley de reparación histórica que hacían, actualizaban el haber inicial o el haber de los jubilados. Entonces se firmaba un convenio, salían con estos índices de esta ley que yo les comentaba, la 27, no traigo el número, 600 y pico. Y bueno, y actualizaban y se firmaba la reparación histórica, muchos lo aceptaban y quedaban con el haber bien actualizado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que después vino la movilidad de la ley Fernández. Entonces, hablo de nombres de presidentes para ubicarnos temporalmente, que es marzo del 21. Y se han quedado planchadas de nuevo. Entonces, porque la movilidad era muy baja. Entonces, vos en estos casos de reparación histórica podés reclamar no el haber inicial, porque vos reclamás dos cosas, el haber inicial o cómo te jubilaste y después la movilidad. Como ya tenés una reparación histórica o un convenio sobre el haber, lo que tendríamos que reclamar es la movilidad que no ha acompañado, digamos, Claro. no ha sido sustituto, y hoy máxime con la declaración de inconstitucionalidad del fallo Cortés de la ley de Fernández, que por ese fallo ya casi todas las cámaras federales de Argentina han declarado inconstitucional la movilidad de la ley Fernández. Todavía no hay dictamen o fallo de la Corte Suprema, pero bueno, como viene la historia... Siempre nos gusta comparar la Argentina con otros países. ¿Cómo estamos en el régimen? No digo lo que ganen los jubilados, sino Sí. en el régimen jubilatorio, en el resto, por ejemplo, de Latinoamérica. ¿Cómo Mira, estamos? yo la verdad que desconozco el derecho comparado, cómo es la historia. Yo sí te puedo decir que, bueno, lo vamos a ver para la próxima, lo voy a Dale. estudiar un poquito. Pero sí te puedo decir que el derecho argentino previsional es muy rico. Mira, Es muy rico. Y si hoy basta que lo apliquen nomás. basta que lo apliquen y la jurisprudencia es muy buena. Hay mucho, muy bueno. Entonces hay que rever. Yo cobro poco, tengo que consultar al abogado previsionalista, me viene a ver a mí o a cualquier abogado que maneja previsional y a ver por qué cobro poco. Entonces uno desentraña con el expediente jubilatorio cómo le calcularon el haber, si está mal calculado. ¿La respuesta es rápida, doctor? ¿Por parte Y- del ANSES? Mira, ¿O tardan años? Como tardó el caso Badar? no, cada vez es más corto, Ujú. no, pero corto me refiero a tal vez en 2 o 3 años, pero en 2 o 3 años estás cobrando. No tienes riesgo de reclamo, Ujú. ese es otro tema, o sea, vos seguís cobrando normal y podés hacer el reclamo administrativo y después el judicial. Y los juzgados, o sea, a nivel federal están dando bien, entonces va rápido la causa. Una causa que uno presenta hoy, tal vez en 8 o 9 meses tenés sentencia. Ujú. Y después vas a la Cámara y tal vez en 6, 7 meses tenés sentencia y tal vez, y por ahí apelan el ANSES apela. ¿Hay casos de gente que cobraba la mínima que se fue a la máxima? No, está de mínima a máxima no, Pero hay ajustes. pero sí hay ajuste y Claro. ajuste que a veces es el doble.
Está O sea, bien. que cobro 100 y tendría que Bueno, estar cobrando 200. Y la Claro, gente que sí, tiene sí. alguna duda en su jubilación, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, yo tengo el estudio en Sarmiento 515 Sur y el Acá cerquita. teléfono acá a la vuelta Aquí en Sarmiento. producción lo tenemos al teléfono, así que Lo tienen del año pasado, creo. lo tenemos el año pasado. Mi Todos teléfono aquellos que Ya se tengan han una jubilado varios con ese que teléfono. tengan una pensión, tengan una jubilación, que tengan dudas, que tengan Consulte. alguna inquietud, Duda. el doctor Juan Pablo Matar lo va a atender con gusto. Los honorarios son bastante accesibles, así que Qué grande. y No, en muchos pero- casos casi hasta lo hace con obra social. Sí. Así que Sí, sí. vamos, doctor, que no sea la última vez que lo tengamos acá. Por favor, vengo el viernes que viene, el ningún viernes que problema. viene con nosotros porque Hay muchos temas para tratar. Es mucho, es muy rico. Y Nos está fuimos en- de las pensiones, no logré terminar el tema de pensiones, pero bueno. pero lo vamos a acá seguir, para lo vamos a ver. seguir porque el así viernes que- que viene lo contamos con nosotros. Y ahí tiene un cliente futuro. Y sí. tenemos un universo previsional acá en la radio. Exactamente. Exactamente. Sí, yo siempre digo, el derecho previsional es una rama muy desconocida, no muchos colegas la manejan, es una rama difícil porque hay que sentarse a... Sí, sí. Y bueno, Cada caso tiene su aplicación. y si te gusta, como me ha pasado a mí, te apasiona, bueno, vas... Entonces hay mucho para ver, hay mucho para reclamar y hay que preguntar, siempre preguntar. Nos veremos el viernes que Muchas viene. gracias. Muchas buen fin de gracias. semana, ¿eh? Por favor, Muchas gracias a ustedes.